Muchísimas gracias. Tenemos un capítulo muy hermoso donde vemos cómo en esta novena y última encarnación nuestro maestro debía tomar materia en un hogar sencillo, o sea, sin títulos de nobleza, ser un ciudadano más de un pueblo normal, de gente dedicada al trabajo. Y por eso la persecución de los poderes reinantes en aquel tiempo. Primero a través del rey Herodes, después los dirigentes del clero religioso representados en los fariseos. Desde su niñez vemos cómo fue perseguido y en su mayoría de edad incomprendido muchas veces. Pero el resumen de este capítulo para mí es que el maestro nos está enseñando que Dios está en nuestro interno cuando caminamos dentro de la ley del amor. Y asocio eso con los maestros que nos dicen, conócete a ti mismo. Y suspiro y digo, ¿cuánto falta por conocer? Maribel, por favor. Gracias. Hola, saludos para todos. Buenos días, buenas tardes. Bueno, como bien has dicho, totalmente de acuerdo contigo, Candelario, que es un capítulo muy hermoso y muy amplio. Y yo me quedo con dos temas. Por una parte, el gran sacrificio de tantas almas que vinieron a este mundo, teniendo un nivel evolutivo tan elevado, y tantas vidas y tantos sacrificios que tuvieron que hacer para ayudar a un mundo que estaba totalmente contaminado por el mal, en un nivel muy bajo de conciencia, y cuántas vidas y cuántos sacrificios y cuánto esfuerzo, ¿no? Es algo difícil de comprender, porque no fue un siglo ni dos, fueron miles de años. Y cómo el ser humano que tiene el pájaro azul, como dicen aquí, cómo se olvida de quién es y cómo cae en la maldad y cómo vive en un mundo completamente a oscuras. Es una tarea muy ardua, muy ardua y de mucho sacrificio. No solamente los esenios, sino los que estaban en sus casas con sus familias, que también apoyaron al maestro e incluso dieron la vida, muchos de ellos. Y fue muy, muy difícil, una tarea muy difícil. Esto es de mucho respeto hacia ellos o hacia nosotros, porque igual nosotros estábamos ahí también, ¿por qué no? Y luego, por otra parte, el tema del olvido de sí mismo. Cada vez que estas almas encarnaban o encarnábamos, nos olvidábamos de quiénes éramos. No solamente el Divino Maestro, cuando era un niño, pues tampoco sabía quién era. Hasta que no tuvo aproximadamente 20 años, no supo conscientemente quién era él realmente, ¿no? Más o menos. Y nosotros tampoco, claro. Cuando venimos a este mundo tenemos que pasar todos por el olvido de quiénes somos en realidad. Es absolutamente necesario porque si no, no podríamos soportarlo. Venimos de un mundo mucho mejor, donde hay libertad, donde hay expansión, donde hay amor. Venimos a un mundo de limitaciones. Yo lo llamo la cárcel a veces, porque me siento como muy limitada, ¿no? Y pienso que todo esto tiene una simbología muy profunda que no alcanzamos a entender. Por una parte, Em, entiendo que venimos a aprender, a experimentar, venimos a hacer un trabajo para reconocernos a nosotros mismos, hacer una búsqueda interior, es un trabajo profundo con nosotros mismos. Como bien has dicho, es el autoconocimiento, la mayor sabiduría es conocerse a sí mismo, llegar a reconocerse como el alma que somos en realidad, y es así como nos liberamos. Es un trabajo muy bonito, es un trabajo de una gran profundidad, que desgraciadamente la gente de este mundo no está despierta a ello, porque la mayoría de la gente piensa que tiene que vivir para tener títulos, poder, dinero, dominar a los demás, los placeres de la vida, y está completamente dormido y no se entera.
A pesar de que el maestro dijo claramente cuál era el camino, ni los mismos sacerdotes enseñan a la gente el camino, porque ellos hablan de una manera muy diferente a como hablaba Cristo y hacen las cosas de una manera muy diferente a como las hacía Cristo, ¿no? Entonces ahora a mí me llama mucho la atención cómo la gente eleva tanto al Papa y a la Iglesia Católica. No me quiero meter con ellos, yo los respeto, pero la gente te dice, pero es que tú no ves lo maravilloso que es el Papa. Y dices, es que yo no lo puedo ver así, es que para mí no hace lo que hizo Cristo, no hace lo que... Y la gente, la mayoría, ven ahí a Dios en el Papa. Yo es que no los entiendo, me cuesta entenderlo. Pero bueno, respeto que cada uno está en su nivel de conciencia, en su nivel evolutivo y hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Cada uno tiene su camino. Pero yo entiendo que el mensaje de Cristo fue muy claro para todos y en todos los tiempos. El mensaje de Cristo era ama a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo el material, más allá del material, hay una fuerza, hay una conciencia, hay una energía. Busca esa energía y ámala, porque es la que te da la vida, es la que te da la conciencia, es Dios, el verdadero Dios. Ámalo sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Empieza por amarte, por reconocerte, empieza por valorarte, por creer en ti mismo. Entonces podrás amar a los demás, porque no hay otro camino. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás, porque no te has reconocido y no puedes reconocer al otro. Solo sabes criticar, solo sabes decir cosas malas del otro, proyectar tus errores en el otro, quería decir. No, no es por ahí, es hacia adentro, siempre es hacia adentro, porque todo está en nuestro interior. Así que es lo que me viene. Muchísimas gracias. Este capítulo me ha gustado mucho y voy a decir una frase que el niño, Yashua, cuando estaba con sus padres cenando, que me ha gustado mucho para terminar esto, decía, en estas castañas con miel también está Jehová, porque me saben muy bien. Y dice el servidor que Jehová está en todo lo bueno que hay en la tierra. ¿Lo sabías tú, padre? Y también tú, madre. Aquí está Dios también, absolutamente en todo. Solo hay que abrir los ojos de la conciencia, del alma y sentir. ¿Vale? Gracias. Gracias, Maribel. Patricio, adelante, por favor. Buenas tardes, buenos días. Un gusto estar acá, como siempre. Bueno, este es un capítulo hermoso, la verdad. Tiene tantas cosas lindas. Me voy a detener en algunas. Por empezar, para mí fue el capítulo, la primera vez que leí Arpas, fue como el capítulo que me empezó realmente a enganchar porque es como que, o sea, si bien lo otro me había impactado mucho, esto es como que me empezó, como que empecé a ver al niño, ¿no? A ver al niño Yashua, ¿no? Ya hablando de él, paradito enfrente del servidor con sus ojitos de inteligencia, ¿no? Haciendo esas preguntas. Wow, fue como que volver a leerlo. No es un capítulo que en sí que haya vuelto a leer tanto, entonces me encantó volver a leerlo. Em, Me volvió a encantar, ¿no? A enamorar. Em, Eso. Verlo, como verlo, ¿no? O sea, cómo está descrito es como verlo. Y además que aparece tan bien explicado este concepto de que Dios está en todo o está en uno, siempre y cuando uno esté dentro de la ley o, digamos, haciendo el bien, ¿no? También se puede escapar de uno en algún sentido, como que uno en su libre albedrío puede cerrarse la puerta hacia, hacia Dios también. Entonces, bueno, todo esto me encantó. Me quedé con la pregunta de si el servidor que en este capítulo describe que fallece, que es Hilarión, me quedé con la pregunta si era también Hilarión de Montenevo o era otro Hilarión. No sé si alguno sabe. Bueno, nada, quería comentar esto y para mí es un capítulo
importante. Bueno, les dejo un gran abrazo y espero que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, Patricio. Interesante lo que comenta Patricio sobre esos momentos en que el maestro niño le preguntaba a los servidores y obvio que en esas preguntas iba recordando el maestro, porque ahora ya estamos empezando a entender que todos tenemos el conocimiento, pero se nos olvida cuando encarnamos. Y él obviamente también estaba sujeto a esa ley, pero ahí estaban los maestros escénicos. Pero tenemos la obra y cuando meditamos tenemos un maestro también que está junto a nosotros. Podemos preguntar muchas cosas. Pilar, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo entiendo a la pregunta de Patricio, entiendo que sí que es el mismo Hilarión y que era la encarnación de Elia, la hermana gemela de Elia Mavi. Yo entiendo así. Si alguien sabe otra cosa, pues me alegraría que pusieran más luz. Pero yo entiendo que era Hilarión de Montenegro es el mismo, puesto que era un gran ser muy evolucionado, que viene de la civilización adámica, era la princesa Sofía. Después de Elia, en fin, todos estos personajes de tanta evolución, ¿no? De tantísimos siglos. Y dicho esto, pues también me encantó a mí este capítulo, es muy, muy enternecedor, ¿no? Cómo le pregunta el niño al maestro de dónde encontrar a Dios, cómo puede hablar con él, así como le hablo a mamá o como te hablo a ti, ¿no? Y qué bien le contesta el servidor, ¿no? Que está en todo lo bueno, bello y grande, ¿no? Le encontrarás. Y entonces él le dice, cuando tu mamá, ¿qué sientes tú? Cuando tu buena madre te acaricia con indecible ternura y te viste una túnica y te cubre los piececitos fríos con unas calzas de lana calentadas al fuego. Piensa un poquito. Y el niño pensó con su manecita aquí en la mano, en la mejilla puesta, y luego le contestó, pues siento unas ganas de llorar de amor, de ternura, por ella y me abrazo de su cuello y la beso un centenar de veces en la boca y en los ojos y las mejillas y las manos, hasta que me harto bien de quererla. Eso es muy tierno y la verdad es que es para imaginarlo, ¿no? Como un niño, el niño amor, como ama a su madre, ¿no? Como que no se esconde. Todo él es amor y expresión, ¿no? Y bueno, toda esa expresión de amor y de gratitud que sientes hacia tu madre por su amor a ti es Jehová y se desborda de tu corazón. Y bueno, todo esto es precioso, ya lo hemos leído, ¿no? Dice, como cuando me irrito, porque se me escapan las tórtolas con que juego y los corderitos se arrastran mi carrito, y cuando me escondo en un rincón para no ver ni querer a nadie, es porque Jehová se ha escapado de mí, ya no me quiere más. Pero es que son preguntas de una persona adulta y es maravilloso, ¿no? Cómo eso lo podemos aplicar también a nosotros en el día a día, cuando, por ejemplo, llegan a nuestros oídos algún chisme y enseguida, pues, sin querer, entramos también en juicio. Eso no se hace, o alguna palabra que no está correctamente dicha, ¿no? Que no es amor. Esta conciencia hemos de aplicarla, me la aplico yo, vamos, en cada momento, siempre que cuando estemos rodeados de tanta familia, de tantas amistades, de grupos, es muy fácil caer en críticas, es muy fácil. Y entonces Dios se aleja de nosotros, porque no estamos dentro del amor, de la ley. Y pecar contra el amor es pecar contra Dios. Todo eso hay que releerlo y aplicarlo a nosotros, porque es muy bonita, sí, la lectura, pero si no la aplicamos a nosotros no tiene valor. Así que me aplico el cuento e intento vivir en conciencia en cada momento, en cada minuto de mi vida,
y sobre todo mucho cuidado cuando estoy en grupos, porque allí hay energía de todo tipo y siempre con críticas. Y tú no harías esto, ¿por qué él hace eso? Entonces tienes que sujetarte la lengua y mordértela, porque es que creen que tienen toda la razón, pero no entienden que es una evolución distinta. Y bueno, para que alargarlo más cuando todos ustedes ya están evolucionados y saben de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues nada, me aplico el cuento y espero que Hilarión de Montenegro sea el mismo, si no, que alguien que sepa más que lo diga. Buenas tardes y un beso a todos. Gracias, Pilar. Alina, adelante por Lina, por favor. Hola, buenas tardes. Hoy yo poquito quiero hablar de ese capítulo en las cumbres del Líbano, ¿no? Eh, a mí quiero decir que cómo ama Dios a todos, ¿no? En este pasaje donde José con su mujer Miriam, con hijo, tienen que cruzar camino, ¿no? Esconderse y como Dios prepara todo este camino y comprender sufrimiento, comprender el padre a José, ¿no? Cómo enseña a Dios en sueño cuando estaba dormido Miriam con hijo, ¿no? Cómo permite entrar en esa eternidad, ¿no? Para ver poquito, para sentir y ver su hijo y Miriam, ¿no? Cómo cambian entre ellos, ¿no? Ese amor en esa eternidad que existe, ¿no? Para que él puede todo aceptar, todo que está en vida real, para que podría él aceptar ya de otra forma, ¿no? Yo no sé, yo para mí veo es un amor grandísimo porque Dios te da estas cositas para que tú comprendes todo esto para actuar de esa forma que luego vemos cómo él actúa más adelante. Y adelante incluso hay un trocito donde está diciendo, Miriam, soy capaz, bueno, como que otros 5 hijos, pero por ese único soy capaz de hacer cualquier cosa. Es muy grande todo, ¿no? Aquí. Y luego también todo Dios ha preparado, que niños con quien él ha tenido, con Débora, y además aquí en capítulo dice que todo están en buen cuidado, ¿no? Que no perturbe nada. Y dicen que, un matrimonio que va a ocuparse de otros hijos de ellos y que van a estar ellos bien y que no van preocuparse porque como ha sido tan de repente, van a estar tranquilos. En cada momento ves qué divinidad tan grande y cómo Dios quiere a todo el mundo que está en ese panorama cuando estamos viendo, que ocupa de cada uno para que, para mí en cada trocito, hasta de que José que deja para que él comprende que esté en paz y sabe para qué él hace todo esto, ¿no? Dios abre ese momento de entrar en esa eternidad. Y luego también, familia donde Miriam con José, ¿no? Habla a su hijo y dice, hijo, nosotros queremos a todo el mundo. Bueno, es el final del capítulo. Y enseñando ese amor desde familia, también de esa unidad. Y hasta, en todo, hasta que donde tenía que cruzar camino con niño en manos Miriam, todo está preparado, todo está.
y solamente que tenía que seguir todo el mundo a voluntad de Dios, que Dios es el dueño de las vidas de los hombres y su voluntad es adorable por encima de todas las cosas. Y es así, se cumple esa voluntad, pero todo está en su lugar, aceptando, y Dios, como siempre, queriendo a sus hijos a máximo. Y aquí donde yo veo que ha preparado todo para que ellos podrían cumplir este plan en plan material, pero que dan esa poquita, esa formación de sentir que todo se hace por algo muy grande. Y vemos todo ese mano de Dios bueno y que hace todo bien para que se cumple todo. Gracias. Muchas gracias, Alina. Cuca, adelante, por favor, Cuca. Amados hermanos y hermanas de la fraternidad, estamos aquí de nuevo vibrando con esta obra que es que no podría ser de otra manera, escrita desde de los planos de la luz. Está viva. El amor que irradia, la vibración que trae, llegando al Monte Hermón, una doble fila de cirios encendidos y esenios cubiertos con sus mantos blancos, fue lo primero que apareció a la vista de los viajeros. Eran 49 solitarios que habitaban aquel santuario. De nuevo me llama la atención el número 7 veces 7, que tan presente está en mi vida. Al final de aquella galería viva de almas amantes y de llamas de cirios estaba el servidor, un venerable anciano de bondadosa mirada, en la cual resplandecía la emoción cercana a las lágrimas. Se adelantó unos pasos y, extendiendo los brazos, pidiendo al niño que dormía sobre el pecho de Joseph: canta, Hilarión, el más hermoso canto de tu vida, porque no hubo para ti otro día más glorioso que este. Se dijo a sí mismo con temblorosa voz el anciano, al estrechar suavemente a su pecho a Yasua dormido, como si nada anormal pasara en torno suyo. Un hondo silencio dejó presentir la profunda ola de emoción y de ternura que cruzó rodando todas las almas, pasada la cual el anciano servidor fue presentando el niño a las miradas ávidas de todos los solitarios, que sólo se atrevieron a besar la manecita lacia como una rosa tronchada sobre las blancas ropas que envolvían el menudo cuerpecito del niño dormido. Toda la obra es una vibración donde sentimos, hasta las lágrimas, sentimos el amor de los esenios. Tenían un equilibrio entre su lado masculino y su lado femenino que era muy perfecto. No se ve dureza. Cuando había que ser firme eran firmes, pero siempre tan amorosos, los venerables. Nosotros cuando nacemos somos como el niño Cristo, como el niño Buda, como el niño Krishna. El amor de Dios, en su infinito amor, llegamos como un libro en blanco, en estado búdico. Luego de repente tenemos hambre y empezamos a llorar, porque hay que alimentar el cuerpo. Pero esa belleza la podemos ver en los recién nacidos, y todos nosotros hemos sido recién nacidos y traemos esa luz que desborda el corazón del niño luz
la traemos en su estado puro. Claro que si el entorno no acompaña, ¿cómo mantenerla? Esa es la dificultad. Yo recuerdo cuando yo esperaba, me toca mucho Hilarión porque fue su compañero de juegos también y su ayo, ¿no? Y llegaron y bueno, yo recuerdo cuando mi nieta, que he tenido el regalo divino de poderla tener cerca, ver a través, yo miraba sus ojos y es que veía un mundo, un universo, ¿no? Y fui su compañera de juegos y me acuerdo que yo esperaba el momento de poderle hablar de Jesús, de Dios, ¿cómo le iba a hablar, no? Aunque siempre estábamos fuera con las flores, con los pájaros, con todo, ¿no? Y un día oigo que ella dice, era chiquitina, ¡ay, Dios mío! Y yo me giré, la miré y le dije, Ishtar, ¿quién te ha hablado de Dios? Y me dijo, ya, ya, pero si yo ya lo sabía. Entonces poder ver cómo, y esos niños que vienen, y nosotros también tenemos ese niño en el corazón, de saber ese conocimiento grabado a fuego de nuestro origen, de quién somos, y por eso la obra nos despierta, ¿no? Y nos recuerda, ¿no? Y cómo cómo todo está tan armonizado, de cómo el niño va despertando, al punto que cuando Hilarión mm, duerme, como el niño puede experimentar ese dolor primero, ¿no? Esa pérdida, pero un ser que se había hecho niño con el gran niño y vivió sus postreros años con una beatitud divina, como en un éxtasis de amor supremo, del cual una noche se despertó en la inmensidad del infinito. Es que toda la obra es una vibración que despierta, cura y sana. Todos los diálogos con Abdías. Y como al tener ese principio Cobda también, Senio, de que la muerte es la gran liberación, pues no había en el entorno todo ese temor que aquí envuelve cuando un ser se va, ¿verdad? Todos los miedos, ¿no? Sino que el niño, bueno, hizo su proceso y para que se vea hasta qué punto el niño luz se vio envuelto en la gloria de aquellos santos amores que hacían de la vida un paraíso, oigamos el diálogo que sostenía con su nuevo instructor. El servidor le decía, creía que nunca me consolaría de haberse dormido el servidor Hilarión, a quien yo mucho amaba. Y ya lo veis, estoy consolado y tengo de nuevo ganas de jugar. Como los procesos de dejar los seres amados también se pueden atravesar, pero vivir de una manera mucho más amorosa, ¿verdad? Y ese pájaro azul que canta prisionero en nuestro interior, que le decía el servidor, también llama a la puerta de nuestros corazones. Y yo me pregunto, estoy respondiendo a la llamada del pájaro azul. Estoy 100% convencida que la obra es como decía la Biblia del futuro, de la nueva tierra, porque fíjate si en las escuelas, ¿no? Pudiéramos con los niños hablarles así, ¿no? Como decía Yasua. Hilarión me decía que Jehová está en el sol que nos calienta, con sus rayos, y que hace nacer las simientes y abrirse las flores y madurar los frutos. Que Jehová está en la lluvia que fecunda los campos y alimenta las vertientes, de que se forman los ríos y las fuentes, que es quien enciende la luna y las estrellas y da vida a los hombres que viven como nosotros aquí en la tierra. Esta noche, por ejemplo, ha habido una tormenta tan grande. Hasta ahora, pues llueve, el tiempo cambia cada poco, ¿no? Y hay lluvias y todo, pero esta noche ha sido muy impresionante, donde vivo yo, con truenos, pero también con
una lluvia tan fuerte que es que realmente diluviaba. Yo me puse a orar entre la 1 y las 2 de la madrugada porque era muy fuerte, pero muy fuerte. Impresiona cuando la naturaleza se presenta con esa intensidad, ¿no? Me puse a orar con los elementales y estaba respirando y bueno, después de un rato largo se fue calmando. Y esta mañana tenía un pequeño grupito y hicimos un trabajo ya desde anoche porque todos las noticias anunciaban lluvias fuertes para hoy. Y todo el mundo estaba asustado pensando que no podríamos tener el encuentro. Y entonces yo les dije, bueno, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Es que no podemos recordar que el poder que tiene nuestra mente es muy grande, tan grande que si todos pensamos que va a haber una lluvia pues va a llover porque tantísimas mentes llamando a la lluvia, porque en el fondo lo que se teme es a lo que se llama, le estamos llamando porque estamos enfocados ahí, ¿no? Y entonces por eso yo en la madrugada, que yo había preparado todo como si se fuera a hacer, pues yo misma estaba observando ese respeto que a veces raya la línea del temor cuando la naturaleza se presenta tan intensa, que da como yuyu, ¿no? Y calmándome, y bueno, esta mañana vinieron, porque algunas decían, bueno, vamos a salir como si fuéramos como ah, confrontando un gran desafío. Yo digo, no, no, venimos a celebrar, venimos a celebrar. Y bueno, es eso, ¿no? De poder ver a Dios. A veces es difícil cuando la naturaleza se presenta tan impresionante, ¿no? Jehová, hijo mío, Jehová es como una gran luz, como una oleada de esencia, de fuerzas y de energía. Es que es todo esto también, de fuerzas y de energía. Y me va bien recordarlo. Tú eres pequeñito, pero puedes tener en tu manita una antorcha que ilumina una habitación grande, por grande que sea. Y en tu mano una redoma de sutil esencia, de la cual unas pocas gotas bastan para llenar de perfume todo nuestro santuario. Yo veo que también es como un entrenamiento, la intensidad de la naturaleza, los espíritus de justicia, es como un entrenamiento, me gusta llamarle así, como que nos vamos entrenando a fortalecernos en la confianza, en el alma, en que todo está cuidado y guiado desde la fuente y que siendo tan pequeños como nos sentimos a veces, también quiero sentir que rebosa, como decía el niño, hacia todos los lados del cuerpo, ¿no? Que sería todo el campo energético y áurico, y que Dios está en todo, ¿no? Pero ¿cómo lo encontraré para conversar con Él como hago contigo? Y también, como nos dice el maestro, como un amigo, hablarle como un amigo. A mí me gusta mucho esta sabiduría que dice, rezar es hablar con Dios y hablar es escucharle. Perdón, y meditar es escucharle. Rezar es hablar con Dios y meditar es escucharle. Porque esa práctica, esa imagen, me acerca a Dios, ¿no? Sintiendo desbordar la dulzura y amor de su corazón, pidió a los esenios de coro cantar el Salmo 34, que respondía admirablemente al estado de su espíritu, lleno de inmensa gratitud a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y mi alabanza será por siempre en mi boca. Gracias, hermanos. Un abrazo. Muchas gracias, Cuca. El maestro Abías le decía al niño Yasua, salvar almas, muchas almas que son también pájaros azules, prisioneros por la ignorancia y por el pecado.
Si hago una meditación, una introspección, veo que el libro, el conocimiento de los libros me ayuda y tengo que trabajar muy fuerte para salir de esos dos conceptos que me tienen prisionero, que me tuvieron prisionero totalmente por muchos años: ignorancia y pecado. Igual, totalmente fuera del camino. ¿Alguien más que nos quiera compartir, conocer los pensamientos de nuestros hermanos? Su participación nos ayuda mucho y a veces tenemos ideas de cómo pudiera ser algún concepto, pero después oímos a algún hermano y lo cambiamos, lo vamos. Es el proceso, todo es un proceso, como decía el maestro. La ley de Jehová dice que con el tiempo la materia se queda y el pájaro azul se libera. Adelante, Katy. Bueno, saludarlos a todos, primeramente. Siempre es una bendición poder estar en las reuniones y que estén todos también, porque la vida en este plano es dura a veces, ¿no? Ya vemos las situaciones que están aconteciendo a nivel mundial. Así que estemos todos, y el deseo siempre en el alma que todos y sus familias, sus seres queridos estén siempre sanos, prósperos, felices, protegidos, porque se siente que es así. Estamos bajo la protección de los maestros, de la Santa Alianza y primeramente de nuestro Salvador, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me impresionó mucho de releer el capítulo, bueno, la grandeza del maestro no está sin discusión, además que todos lo hemos leído también muchas veces, y lo sorprendente es que me hace sentirme igual un poco en las emociones, sobre todo en las preocupaciones, las abnegaciones, que no dejo de lado yo este plano material, digamos, ¿no? Porque en algunas ideologías, en algunos otros lugares, como que se desprecia un poco la materia. Y resulta que gracias a esta materia bendita, que también es divina, digamos, son células que nos ha entregado la divinidad para poder evolucionar, ¿verdad? Vivir las experiencias. Sin esta materia no podríamos hacerlo. Entonces, yo en mi proceso personal, y ahora con este capítulo se despertó un poco más esa, un poquito, o sea, espero que me entiendan, no, soy un pajarito que vuela con la pancita pegada al piso, una oruguita, pero me siento muy agradecida de pensar esto, porque me hace sentir bien, me hace sentir como con paz, con alegría, y entiendo también que no son mis pensamientos, que seguramente los maestros son los que nos ponen estos bellos pensamientos. Entonces empecé a agradecer a mi materia, a las células, a todo, a toda la materia, a todos los cuerpos que tenemos, ¿verdad? El cuerpo mental, el cuerpo emocional, que lo hemos ido ganando a través de los eones. No sé cuánto nos habremos demorado, cada uno tiene su cuota, ¿verdad? Desde, como decían en la hora el maestro, por lo menos Mujito, yo no sé de dónde habré salido yo. Después el reino vegetal, mineral, animal y humano. Y apreciar esa increíble grandeza hasta ver cuando el niñito aquí chiquitito y los papás se preocupaban, la madrecita, el capítulo empieza, la madrecita sufriente, preocupada por su niñito,
entre ellos, escondiéndolo. Ay, dice uno, ¿cómo resguardan la materia igual? Porque sin esa materia el maestro no habría podido entregarnos todo lo que nos ha entregado. Entonces me quedé como, bueno, entre muchas otras cosas, porque hay que leer muchas veces entre líneas, trocito a trocito, frase a frase, ¿verdad? Van apareciendo más cosas con harta lentitud y tiempo, tratamos de analizar acá. Pero ese comentario quería compartir porque la materia no es menor, la materia es simplemente un instrumento muy valioso. Sin la materia, sin la personalidad que nosotros mismos la construimos, nos va marcando también el camino evolutivo que elegimos, porque la orientación, si se ve al maestro, siempre fue del amor. En su pequeñita materia no cabía otra cosa más que amar a su madrecita, por ejemplo. Amar a todos los maestros. Nunca vio él con sus ojos algo que fuera menor a lo bello. O sea, la belleza estaba en él. Y eso lo traspasaba a todo su ambiente, a todo su contexto, porque todo era materia al final, en esas ruinas donde estaban, con una pequeña hoguera, con unos cuantos frutos, pero para él todo era de niño. Lo he visto en la obra, lo he visto, digo yo, lo he leído en la obra de niño, viendo siempre lo bello y lo bueno en todo, y recuerdo siempre cuando miraba los dientecitos blanquitos del perrito muerto. Y todos los demás, seguramente yo misma también arriscaría la nariz, ¿no? Pero él no, entonces divinizarlo todo es lo que quisiera yo poder lograr siempre. Requiere de esfuerzo porque están de por medio las emociones que todavía no, los sentimientos que uno tiene que ir de poco a poco, uno digo yo hablando por mí, eh, logrando construirlas y desarrollarlas y gestionarlas y ponerlas en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada para en algún momento lograr la meta de los Cobdas, que ellos tenían sus emociones serenas y por lo tanto eso significaba que el pensamiento, todos los poderes divinos también ya estaban regulados, ¿verdad? No es que en esta materia uno, eh, no sé, logremos a cada instante, porque pasan sorpresas, pasan cosas, pero una vez acontecidos los hechos, lograr tomar el mando nuevamente y volver a ese lago sereno. Bueno, esa es alguna de las tareas que me propongo dentro del conocimiento de mí misma, y quería hoy día compartirlas. Y bueno, en Llave de Oro también aparece esto de divinizarlo todo. eh, realmente uno podría, si lo hacemos así como lo lograron ellos en la materia, en los santuarios, podemos tal vez estas hermosas bóvedas psíquicas que ya tenemos construidas, ampliarlas, potenciarlas, y abarcar a más de los hermanos que andan por ahí esperando unas gotitas de amor del maestro, ¿no? A través de nuestro propio trabajo. Así que bueno, les dejo un abrazo muy grande. Acá en Chile se celebra el Día de las Madres, así que destacar a nuestras hermosas madres de acá de la escuela, felicitarlas, bendecirlas por su abnegado trabajo, amor sin condiciones y gratitud por todo lo que han hecho durante todas sus vidas. A nuestra madre Mamina, nuestra madrecita Miriam, bueno, y a todas las grandes matriarcas que con su amor de madre nos han levantado hasta llegar a este momento. Un abrazo muy profundo a cada uno, que siempre estén sanos, prósperos y felices. Hasta pronto, hermano. Muchas gracias, Katy.
sentir la vibración de nuestro Padre. El maestro le decía a sus discípulos, si conocieran al maestro como yo lo conozco, le amarían sobre todas las cosas. Vuelvo a repetir, por eso la insistencia de los maestros, conócete a ti mismo. Luz Merry, adelante Luz Merry. Gracias, Candelario. Buenos días, buenas tardes a todos. Quería compartir esta parte que me llamó la atención de la lectura, y es cuando Miriam llama al niño y le dice que ya es hora de comer y que deje descansar al siervo. Y entonces yo lo asimilé con aquello que son tantas y tantas las cosas buenas que hemos recibido del Maestro, y nosotros tan a veces exigentes de pedirle que de vez en cuando nos debemos introspectar y dejarlo descansar de nuestro pedimento para analizar profundamente todo lo que hemos recibido y que hemos correspondido en contraprestación a eso, a esas gracias recibidas. Eso era todo. Gracias. Gracias, Luz Merry. Silvia. Hola, Adelante. buenas tardes a todos. Y un gran abrazo y feliz de estar aquí, aunque sea un ratito, pero estar presente. Hay algo muy, muy hermoso que a mí me tocó, y es cuando en esta conversación del maestro Hilarión con nuestro amado maestro, hablando sobre cómo es Dios, y Hilarión le dice, Jehová le dice, rebosa de ti, sobre ti y alrededor de ti, como el agua de un torrente incontenible, como la luz radiante del sol, como el perfume de las flores, como melodía de arpas eternas, cuya resonancia no se extingue jamás. Así se desborda Dios en ti. Y yo pensaba, muchas veces nosotros no nos reconocemos como esa esencia de Dios. A veces nos sentimos tan pequeños, como decía un poco Katy, arrastrándose un poco por el suelo. Pero yo creo que cuando nosotros empezamos a reconocer que Dios realmente, como le decía el maestro Hilarión, rebosa en nosotros, está en nosotros, y como chispas divinas somos de su esencia, y por lo tanto en nuestras acciones, en nuestros pensamientos está Él manifestándose. Yo me preguntaba muchas veces si donde pertenezco en esta vida, viviendo esta vida, con la vida que he decidido, que he elegido vivir, me daba cuenta que uno tiene que sentirse dichosa, tiene que sentirse feliz, porque hay algo que a mí me quedó muy marcado, y es que dice, donde perteneces es donde encuentras tu fuerza y tu propósito, tu razón de ser. Entonces, en esa conexión con la divinidad, yo me doy cuenta que lo que vivo en esta vida, en el plano material, rodeada de los seres que uno ha elegido y de los que seguramente en un futuro más elegirá, del sendero y el camino que uno elige, es pertenecer con esa fuerza divina, y es el propósito de mi vida. Lo que estoy viviendo acá es lo que mi divinidad ha elegido para mí, ha sido su voluntad, y la debo vivir bien, la debo vivir feliz, la debo disfrutar, debo sentirme grande, debo sentirme como realmente esa esencia de Dios, viviendo desde su esencia
y existiendo desde su esencia. Soy su átomo, soy su molécula, soy su célula, y en el núcleo de ella está su luz, está Él. Por lo tanto, debo sentirme dichosa de pertenecer y ahí acumular mis fuerzas para seguir viviendo con este propósito que es mi razón de ser, que es vivir, 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 solo vivir en esa unión que ya está en nosotros con Dios. No estamos separados de Él, a no ser que queramos separarnos, pero ya somos parte de Él y vivimos de su espíritu, de su pensamiento, de su esencia. Solo que tenemos que reconocernos y saber que el propósito de esta vida es la fuerza que nos va a dar para seguir viviendo en unión a Dios. Eso es. Gracias, hermano. Muchas gracias, Silvia. Siempre en las reuniones se van fortificando los pensamientos sobre cómo hacerle para ir dando un pasito más adelante. Hugo, por favor, si nos quieres cerrar esta reunión con tus comentarios. Justamente este capítulo, a mí lo he releído varias veces porque lo veo que es tan familiar, tan familiar. La vida de ese momento. Primero, la vida de los padres, ¿no? Las situaciones que han pasado y que han vivido, y luego el encuentro de él con los maestros esenios, y principalmente con Hilarión de Montenevo, un alma que ya escaló ha hecho una escala muy fuerte. Por ejemplo, la obra, bueno, tú sabes que arriba no es que aparece una sola persona que escribió la obra, sino que es un consejo de maestros, igual que como ocurre en las organizaciones humanas. Y hay el director, que es el que preside esas reuniones, donde cada uno expone lo que tiene que decir sobre su tarea. Y así ocurre con la obra. Y el maestro Hilarión de Montenevo, que yo me encuentro muy vinculado con él, veo como que su delicadeza, su capacidad de amor es tan intensa que ya ha escalado muchos escalones, ya tiene hechos, y trata en la medida de lo posible que llegamos a comprenderlo, a él y a los otros maestros espirituales que ya siguen siempre superándose a sí mismos. Ese es el tema. A mí lo que me agradó de la lectura es ver la fraternidad, la hermandad que hay entre unos y otros. Y cómo el hecho de que cuando entran al santuario ya precisamente y el niño está con el maestro Hilarión, bueno, cómo el alma del niño se expande. Me imagino lo que debe ser la presencia del niño, aunque era inconsciente en sí mismo de quién era, pero eso no quitaba que su materia trascendiera lo que él era. Tal es así, por eso que vemos como en la lectura los maestros se sentían embelesados por los ojos del niño, por su forma de ser, por su temperamento, por su irradiación. Debe haber sido algo sublime, porque unido a lo que es la inocencia del niño y al espíritu que albergaba, debe haber sido algo exquisito para las almas de los que en ese momento lo sintieron a su lado. Hilarión de Montenevo, que ya había escalado tenía un alto escalón evolutivo, para él fue como un paraíso, y así vemos como la obra lo escribe. Para él fue como si estuviera en el paraíso, y la belleza, la armonía de lo que es un alma cuando va evolucionada. Mira, no ocurre a veces cuando a veces vosotros o nosotros nos encontramos con un alma y sentimos como una vibración suave y tranquilizadora. Creo que algunos lo habéis vivido, ¿correcto?
¿Y por qué sentimos esa vibración de ese ser? Porque en él está esa creación, en él está ese espíritu, en él está esa alma. Pero a veces las circunstancias de la vida, te lo digo por experiencia personal, y al lado de Mamina, las almas, fijaos tú que por ejemplo en el libro de Mamina, El para ti, es un lamento profundo del maestro de Mamina para querer ya irse de este plano, porque ella no sobrellevaba en sí misma todo lo que veía en el entorno, lo vivía, lo sentía, y era una amargura permanente vivir en este plano. Así que mira vosotros, más con la sensibilidad que ella tenía, que permitió que los maestros pudieran volcar palabras tan exquisitas, un vocabulario tan tierno que está en la obra, que a mí por lo menos me enternece. No sé si os habrá ocurrido que a veces, leyendo, como en este mismo capítulo, leyendo pequeños pasajes, leyendo todo el pasaje, hay pasajes que uno ha llorado. ¿Por qué? ¿Por la sencillez de las palabras? No. Pienso yo que es porque expresaba en ese momento lo que es la vibración de cuando las almas se aman unas a otras, donde no hay nada que pueda interpretarse en doble sentido. Eso es lo que ponemos entiendo, pequeñas muestras de afecto, de cariño entre unos y otros. Vemos como a veces las almas se expresan en poquitas palabras y nosotros nos sentimos como que estás en la gloria. Es como si encontraras en un momento dado algo de dulzura en la vida, de compañerismo, de compartir la vida con otras personas. No sé si me expreso con claridad, pero así lo siento. Y así he visto en la lectura de la obra. Así vemos, por ejemplo, que es más rústico cuando llegan a refugiarse en ese famoso refugio de tantas enfermedades tan delicadas, ¿correcto? Y vemos como, no sé, como hasta sentís en ese momento lo que es vivir en ese estado, en ese momento, y como el niño inconsciente, en el lugar que habían dispuesto para que pudieran pasar el tiempo, que él cuando veía las aves, correcto, siempre estaba sonriente, y los padres lógicamente no estaban en las mismas condiciones por las situaciones, por la vida que estaban viviendo. Entonces uno siente en ese momento lo que es la realidad de la vida que vivieron sus padres en ese tiempo, en ese mes que permanecieron en ese lugar. ¿Y qué diferencia hay cuando llegan al santuario? Y algo, ¿qué os quiere decir? Y es la terneza de un alma como Hilarión de Montenevo, que se sentía en la gloria, y un espíritu que era como era Hilarión, y que presentía y sabía y sentía la vibración del niño, del alma que tenía ese niño. Debe haber sido una gloria para Hilarión, un don del cielo, y tal es así que lo vivió en los últimos tiempos que estuvo al lado del niño. A mí eso es lo que me encanta de la obra. Cuando vemos que, por ejemplo, que a veces no lo entiendo por qué, cuando leemos, uno va leyendo, y a veces cuando hacen un pequeño comentario o una situación, te sientes emocionado, y por la sencillez nada más de alguien que dice, cuando se acerca al niño, y siente ese despertar de su conciencia íntima, interna, en el cual esa alma
inconscientemente manifiesta todo el bien que tenía dentro, el amor que había dentro de esos seres. Principalmente, no sé, eso es lo que yo he recogido de esta lectura. Principalmente eso. Y hay mucho para recoger también, porque hay belleza, hay amor, hay una sutileza, principalmente viviendo en los santuarios. ¿Os podéis imaginar lo que habrá sido poder vivir en un santuario en esa época de los esenios? Las almas que estaban exaltadas por el acercamiento del niño, del creador, de nuestro maestro, de nuestro instructor, el Mesías. ¿Podemos concebirlo? ¿Podemos pensar? Y aparte, almas que haciendo siempre el esfuerzo y supremo para superar la materia y que se exprese el alma por su excelencia. A mí es eso lo que me encanta, por lo menos de lo que lee. Cuando uno siente que el alma de uno mismo se rejuvenece y hasta es como si absorbieras también parte de esa vibración de amor, de cariño que había que vemos por lo menos que ocurre en la lectura. Cada uno siente por sí mismo lo que quiere sentir en sí mismo, ¿verdad? Y lo que le viene bien, y el alma lo recibe como un licor exquisito, como una flor, como el perfume de una flor. Y aparte, hablando del perfume de la flor, cuando siempre hablamos de la rosa, lógicamente, es que como si fuera el perfume por excelencia. Sin embargo, cuando comentan de las rosillas que hay en el camino, que brotan en el camino, que apenas en su humildad son pisoteadas y que a veces hemos tenido la oportunidad de olerla por esas casualidades, de poder oler una de esas rosillas, tienen también su perfume, tienen también su delicadeza en la forma en que las flores se van, digamos así, tomando forma. Que digo, que también hay una parte, bueno, ya la van a leer cuando después el maestro encuentra una ramita de una flor que estaba lánguida, que era justamente estaba sentado la semilla en una roca. Creo que recordaréis ese pasaje. Y el maestro, dándole su vitalidad, su energía, la vivificó. A mí eso me emociona mucho, porque es poder dar lo que nunca te pide, ni nunca nada te pide por ello. Al contrario, es dar por dar, nada más. Esa es la belleza para mí que tiene la obra, porque la comparo con otras lecturas que uno tiene, y sí, son conocimientos, perfecto, pero son frías, son calculadas. Es lo mismo como decimos que 2 más 2 es 4, y por ahí alguno te sale diciendo que es un 5, porque es así. Pero cuando lees la obra, y en ese capítulo a mí me encantó. Miré que lo he releído varias veces, porque me suavizaba mi alma, la tranquilizaba, le hacía sentir la dulzura del amor. Y eso es lo que encuentro en la obra, la dulzura del amor. Bueno, Candelario, gracias por permitirme unas palabras. Un fuerte abrazo a todos y muchos cariños. Hasta luego. Desde el corazón. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos, a nuestros maestros principalmente. Y pues tenemos que seguir aprendiendo. Somos chispas del Padre y conforme vayamos despertando, nos vamos a ir integrando. Ya es trabajo personal. Muchas gracias. Nos vemos en 2 semanas.